hebreo se dice de este Salmo 51 que es el Salmo de la Teshuva, del arrepentimiento, ¿eh? El Salmo de la Teshuva. Este Salmo viene a causa de una situación que la encontramos en 1 Samuel, capítulo 12, cuando el rey David desea a una mujer llamada Betsabé y tiene relaciones con ella, queda embarazada y vienen luego una serie de acontecimientos entre los cuales está el fallecimiento, la muerte de Urías, el esposo. Y es curioso lo que a partir de aquí puede enseñarnos esta palabra, lo que puede mostrarnos, y porque me preguntaba yo qué podríamos, Señor, qué tú deseas, qué quisieras compartir en este primer día, este primer domingo de enero del 2021. ¿Qué podría compartir? Y me venía estos versículos cuando le pregunta a él, uno de los que le preguntaban, le dice al Señor, ¿qué mandamientos que tengo que hacer para ser salvo y para tener la vida eterna? Y entonces el Señor le dice, pues ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Si haces estas dos cosas, todo estará bien. En Levítico, en el capítulo 19:34, ya el amor, que a veces desde el Antiguo Testamento es un Dios diferente, no, es el mismo, con una proyección hacia un conocimiento nos lleva a nosotros, no por él. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Y les dice, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En ese libro, o sea, en Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 5, dice que aquí precisamente ese primer mandamiento, amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. En Lucas, ya en el Nuevo Testamento, se repite, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pero, y aquí es donde, porque amar a Dios es fácil, es como que ahí está y yo estoy aquí, pero una de las pruebas factibles del amor de Dios lo tenemos aquí, precisamente con el segundo y más importante mandamiento también, que es amor al prójimo y amor a uno mismo. Hoy solo voy a decir de paso que la falta de amor de uno mismo nos hace fallar en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y con referencia al amor al prójimo, quisiera trasladaros algo que es esencial, fundamental para que nuestra vida esté libre. De acuerdo a lo que os voy a decir, podríamos decir que el título sería de esta enseñanza sería que somos jueces de nosotros mismos. Somos jueces de nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, podemos sacar un poquito
precisamente del Salmo 51, del hecho por el cual se escribe este salmo y de pequeños detalles que aparecen en ese salmo, podemos sacar estas conclusiones y luego internarnos en el Nuevo Testamento, donde ya se nos explica mucho más a fondo, y entonces entendemos lo que quiere decir en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el Padre Nuestro dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo importante que es esto, lo importante que es esto. Y esto está un poco basado en ese texto que tanto Mateo como Lucas comparten, y que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y Lucas también lo repite en el capítulo 6, verso 31, diciendo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vayamos otra vez a David. David se encuentra que no sale, dice, a las guerras que salía normalmente. Aburrido o como sea, sale al balcón y ve a una mujer que está bañándose. Pregunta por ella, como es rey, le dice que venga, tiene relaciones con ella y se queda embarazada. Entonces él quiere arreglarlo, trae a su marido para que duerma con ella. Y el marido, que viene, pero que la guerra sigue, dice: no, mis soldados están allá, entonces yo no voy a dormir, y se queda durmiendo fuera. Entonces David lo que hace es que lo vuelve a mandar al frente y les dice a sus soldados que cuando él ataquen, que lo dejen solo, que se echen para atrás todos y que lo dejen solo. Entonces, claro, lo matan. Esta es la historia. Entonces, ya lo veremos, quizá no nos da tiempo, pero veremos cómo en realidad él no peca delante de los hombres, él peca delante de Dios. ¿Por qué no peca delante de los hombres? Bueno, un poco rápidamente, habría que profundizar, pero os lo voy a decir. En primer lugar, en aquel tiempo, o sea, en las guerras judías, de los judíos, pues cuando un soldado iba al frente, dejaba una carta, por decirlo así, a su esposa divorciada. Es decir, la esposa, mientras él estaba al frente, estaba divorciada. Era una costumbre, no es algo que Dios haya dicho, pero es lo que hacían. Es decir, Betsabé era una mujer divorciada. El hombre podía volver o no. Si no volvía, estaba divorciado. Y si volvía y querían, pues otra vez estaban. Entonces, aquí empezamos a entender que, digamos, bajo la ley, David no cometió ningún problema. El otro problema es que se hubiera juntado con ella sin los ritos adecuados de limpieza, por las costumbres de las mujeres. Entonces, tampoco esto, porque ella estaba precisamente bañándose. Y en tercer lugar diríamos, ¿qué pasa con el marido? Bueno, el marido, él era el rey. Civilmente le dice que venga, le dice que vaya y le da alimentos para que vaya con su mujer. Y él desobedece. Y de acuerdo a la ley de los judíos, era digno de muerte. O sea, podía morir. Así que la muerte que tiene este capitán es porque desobedece al rey. Así que civilmente no tiene consecuencias. Por eso, cuando leemos el Salmo y leemos lo de alrededor, él no pide excusas a la gente, no pide excusas a los hombres. Lo que pide es, lo que dice es: he pecado contra Dios. Porque esto es muy importante. He pecado contra Dios. Aunque para nuestra cultura, para nuestro pensamiento humano, podamos decir, moralmente no se ha portado bien. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que David ya sigue con su vida, pero Natán, que era el profeta, un día
se le aparece y le dice, oye, rey, te voy a contar una historia. Un hombre rico, tiene muchos rebaños, mucho de todo, y otro era un pobre que solo tenía una pieza de rebaño. Y entonces el rey, que quiere hacer una fiesta, toma la única pieza de ese hombre, la sacrifica para su deleite. ¿Qué harías ese rey? Inmediatamente David dice, ese hombre es digno de muerte. Y luego habla de la ley, dice, tendrán que ser devueltas 4 veces y tal. Desde luego es un impulso del rey, porque el quitarle una oveja, aunque sea la única que tenga, no es para morir, para matarlo, ni la ley dice así, pero es un impulso que tiene, ¿no? El impulso que tiene. Entonces cuando ya lo descubre y le dice, Natán le dice, rey, te voy a dar una mala noticia, y es que este del que estamos hablando eres tú, eres tú. Y aquí es donde vemos la reacción de una persona que es hombre, pero que también tiene su corazón dispuesto hacia Dios. Y aquí encontramos también la forma real para poder entender lo que significa arrepentirse. Así que en el capítulo 12 aparece esta guerra de los filisteos y aparece todo lo que había ocurrido respecto a lo que había acontecido, ¿no? Bueno, por no buscaros lo explico un poquito, ¿no? Resulta que el Señor le dice esto, o sea, Natán le dice, tú eres ese hombre. Y entonces, ¿qué hace David? Dice, he pecado contra Dios. No es como Saúl, ¿os acordáis que cuando es acusado de que ha hecho mal y tal, empieza a echarle la culpa a otro y todo demás? No, David es de corazón abierto. Él dice, he pecado, lo reconozco. Y automáticamente Natán dice, por cuanto has reconocido esto, el Señor te perdona. Fijaos bien que David estaba diciendo, de sí mismo, porque cuando no sabía que era él y le preguntan, él dice, este es digno de muerte, hay que matarlo. Luego descubre que es él. Y él no dice, no, ahora a mí no, esto que es que no sabía que era yo. Como soy yo, entonces no. No dice nada de esto. Pero Dios sí que se lo dice. Le dice, no vas a morir. Es verdad que tiene luego una serie de consecuencias, y que también es una serie de consecuencias que van a entrar, curiosamente, dentro de lo que va a ser la historia del Señor, porque a veces Dios entra en lo torcido, en lo que hacemos nosotros torcido. ¿Por qué digo esto? Porque curiosamente, cuando leemos la genealogía de Jesucristo, sabemos que es hijo de David por la línea descendente. ¿Y sabéis quién es la esposa o la mujer? Es Betsabé. Es decir, que de alguna manera ese pecado, bueno, hay una razón por todo esto, pero ya es muy profundo esto, ya no es tiempo, pero es increíble cómo Dios a través de estos errores, de este pecado que comete contra Dios, luego muere, porque vemos en el Salmo 51 encontramos a un
una belleza, una belleza de lo que es un verdadero arrepentimiento, de un hombre que conoce a Dios, pero que se conoce también a sí mismo, porque estas son dos cosas muy importantes. Se conoce a sí mismo, ¿no? Entonces, realmente lo que decreta el rey cuando dice, lo que necesita es morir, es lo que tendría que haber recibido. Pero debido a su arrepentimiento, automáticamente el Señor dice, te perdono. Bien, entonces vamos un poco ahora al Nuevo Testamento y las cosas que nos dice. Dice, por ejemplo, en cuanto al prójimo, hay ciertas bases fundamentales. Hemos visto que hay que amar al prójimo, ¿no? Es importantísimo. Hay que perdonar al prójimo y no hay que juzgar al prójimo. Y aún más todavía, hay que tener cuidado de levantar falsos testimonios sobre él, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando dice, por ejemplo, Mateo 7:1, dice, no juzguéis para no ser juzgados. Estamos bien, o sea, si yo juzgo, y luego dice que con la medida que yo juzgue, con esa medida me van a juzgar a mí. ¿Quién? Dios. Es decir, nosotros de alguna manera establecemos la forma en la que el juez va a tratarnos de acuerdo a como nosotros tratamos. Por eso hay que tener tanto cuidado lo que decimos a las personas, y eso sobre todo en cuestiones que a veces lo que hacen es como dice el dicho, dice, dime en qué cojeas, o algo así. No. Eso, dime de qué te presumes y te diré de qué careces. Eso es. Muchas veces nosotros con mucha fluidez y con mucha libertad no nos damos cuenta que cuando estamos juzgando, cuando no hemos sido llamados para juzgar, y cuando estamos juzgando a alguien sobre algo, lo que estamos es emitiendo juicio, estamos convirtiéndonos en jueces, ¿no? Y la palabra de Dios dice que según cómo juzguemos, así nos juzgarán. Y hay veces que hay debilidades dentro de nosotros que inmediatamente las juzgamos en los demás, sin darnos cuenta que los primeros que están es en nosotros, que es lo que le pasa al rey David. Al rey David no se da cuenta de que esa historia de la ternerita y de la manada y del rey, del rico y del pobre, lo que estaba sacando de dentro del rey era una intencionalidad que existía también en él como rey. Y por eso, basándonos en esto, luego cuando vemos toda la confesión que hace en la Tushaba, entonces se da cuenta uno cuando él va analizando y va, de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado, va meditando y va aplicándose a la vida, porque de esto depende la palabra. La palabra de Dios no es oír, 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 oír. Es oír y dejar que esa palabra, ayudándola con nuestra reflexión, con nuestros pensamientos y con nuestro esfuerzo en cambios, así es como la palabra ejerce poder sobre nuestra vida y nos hace más semejantes a Cristo. Entonces, dice, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es como una condición sine qua non. Es decir, si yo perdono, en el cielo perdonan. Si no perdono, el cielo no perdona. Si yo amo, el cielo ama. Si no, y así sucesivamente, ¿no? En 1 Corintios 4:5 les dice a los corintios, así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor.
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, conocer el corazón de las personas es bastante complicado. El único que conoce el corazón de las personas es Dios. Entonces, en este deseo de, en este año vamos a cumplir con estos mandamientos, estos dos principales mandamientos de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, vamos a descubrir las exigencias, entre comillas, que existen y que de las cuales yo soy débil y de las cuales yo caigo, y de las cuales yo caigo. Entonces, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque el cielo considera que todos los hombres dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios la recibimos, no la recibimos porque nosotros seamos mejores o peores o porque hagamos mejores obras o peores, no lo recibimos por eso, es por gracia. Y por eso el Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, dar de gracia es no juzgar, porque ese juicio se vuelve contra nosotros. Ese juicio se vuelve contra nosotros. A veces nos ponemos, nos airamos. Ciertamente, por ejemplo, ahora, pues, uno no puede evitar ver en Argentina como la aprobación de otro país más, del aborto, pues ver a esas mujeres saltando y brincando. ¿Por qué? Porque pueden matar a un bebé. Eso es incomprensible, pero de acuerdo a mi actitud de deseo hacia esas personas, es posible que eso sea lo que me dé a mí. De la forma que juzgue, en ese caso, como yo también tengo debilidades, que a esa a lo mejor no lo es, pero como he dicho antes muchas veces, precisamente la debilidad que yo señalo es la que yo principalmente tengo. Pero si no es así, aún así, cuando yo señalo una debilidad, tengo que tener cuidado de cómo juzgo a esa debilidad. ¿Por qué? Porque como yo también tengo debilidades, de la misma forma que yo juzgo las debilidades de los demás, seré juzgado yo en el cielo por esas debilidades. Indudablemente me dirás, no, pero está el arrepentimiento. Claro que sí, pero es que a veces nosotros nos consideramos con derecho de decir, vaya, no sé qué, esto no sirve para nada, etcétera, etcétera, y nos quedamos tan panchos, cuando en realidad, como hizo David, cuando se nos muestra cómo somos nosotros, lo que tenemos que decir es, perdóname, Señor. Y deberíamos también pedir perdón cuando juzgamos a personas, aunque tengamos razón en lo que decimos. Pero el juicio no nos corresponde a nosotros, sino le corresponde a Dios. Y en todo caso, y esto es un poquito más profundo, el juicio justo se hace en el Espíritu. Pero lo que no podemos hacer es creer que como yo soy cristiano, ya voy a estar en el Espíritu, juzgar que en el Espíritu todas las cosas de una manera clara. Porque en muchas ocasiones yo sigo siendo yo y voy a juzgar inadecuadamente. Así que, por eso el Señor habla de amar a vuestros enemigos. Por eso dice que si te dan una mejilla, que pongas la otra. Porque si le vuelves a dar tú, ya no hay justicia que hacer ahí. Ya has hecho tu justicia, la propia. Si te quitan la capa, si te quitan y tú quitas. Todo ello está relacionado con ese propósito de Dios que va más allá de lo que es humano. Porque humanamente, hermanos, nos acostumbramos a vivir de una manera, tenemos costumbres
según el país a nuestra manera, pero a la hora de la verdad es que no hacemos las cosas como Dios quiere. Porque si somos hijos de Dios, si pertenecemos a ese mundo, tenemos que vivir como el mundo. Entonces, por ejemplo, no sé, dice en el Lucas 6:34, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, es decir, si estamos haciendo algo para que recibamos con esa capacidad que tenemos dice la palabra de Dios, ¿qué mérito tenéis? Recordar que nuestros méritos ya no los hacemos para nosotros mismos o para el mundo, los hacemos para Dios. Porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios. Así que dice, y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es verdad, es que en el mundo, y a veces nosotros mismos decimos, hay gente buena, pero lo bueno del mundo es malo en Dios. Cuando uno que es bueno se convierte al Señor y sigue siendo bueno, pero no es cristiano, no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el escalón siguiente es ser como la palabra de Dios dice, que no es ser bueno, sino es ser un hijo de Dios. En Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Vamos a ver, este es un concepto totalmente extraño, ¿no? Pero dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos está diciendo es que debemos de tener el carácter de Dios. Que tenemos que comportarnos como se comporta Dios. Como se comportaría Dios si estuviera, bueno, como se comportó Cristo cuando estuvo aquí, ¿no? Por eso, qué bueno que Dios nos está advirtiendo, ¿no? Y nos lo dice de una manera muy intensa. Y sobre todo, David fue uno de los que mayormente nos llevan a este punto, en ese desgraciado incidente, pero que Dios lo toma y lo convierte en algo grande, y que Dios hace de ese incidente un ejemplo para nosotros. Porque realmente David, cuando se da cuenta de que él mismo no está pidiendo, no, solo se arrepiente. Él sin darse cuenta, había establecido la forma en la que él mismo tenía que pagar lo que había hecho. Pero para Dios, el arrepentimiento está por encima de ello. Y por eso, en esa sinceridad del arrepentimiento, el Señor lo lleva a un nivel superior. Pues hermanos, si queremos realmente, tenemos que dar buenos frutos. Tenemos que plantar, pero plantar no en el huerto del mundo, sino en el huerto de Dios. Tenemos que dejar que los pensamientos, las ideas y los propósitos de Dios salgan para que nosotros podamos llevarlos a cabo en este año que viene. Así que, llevando a la práctica, cuando nosotros estamos juzgando a alguien, cuando estamos diciéndole que alguien es esto y es aquello, cuando estamos diciendo, mira ese que tal, ojo, porque estamos juzgándonos nosotros mismos. Y a lo mejor ni nos damos cuenta, porque no
hemos sido llamados nosotros a juzgar. Hay un juez ya determinado. Así que en ese amor que Dios nos pide como una prebenda para reconocernos unos a otros como hijos de Dios, una de las importantes maneras de hacerlo es que tengamos cuidado, ya no solo porque el juzgar está mal o porque el juzgar es pecado, sino porque es que si no nos damos cuenta y arreglamos eso, podremos darle al cielo la autoridad para que ocurra en nosotros lo que ese juicio queremos establecer en otros. Por eso yo digo, Señor, ¿no será por eso porque a veces la iglesia cristiana hay tanta desgracia? A veces. ¿No será porque estamos mirando mucho la paja en el ojo del otro sin percibirnos que es otra manera que Dios lo tiene que decir del tronco, del madero que llevamos en el nuestro, ¿no? Así que, hermanos, qué bueno que podamos, no sé, recibir de Dios esa actitud benevolente de dar gracia, de buscar, porque fijaos bien que me viene esa mujer que es sorprendida en el momento del adulterio, que va a ser apedreada, ¿no? Y cómo lo trata el Señor, escribiendo y todos ya preparados con las piedras. Le preguntan y él dice, bueno, pues el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Tirar la primera piedra sería juzgar precisamente. ¡Se lo merece! Hay veces que tiramos piedras físicas y otras tiramos piedras verbales. Piedras de nuestra forma de hablar y juzgar, ¿no? ¿Qué dice el Señor? ¿Quién es el que estaba allí? El que estaba allí en la Biblia le llama juez de vivos y de muertos. Y ese juez de vivos y muertos, ¿qué dice de esa mujer? Esa mujer que había sido sorprendida en un pecado. No es que que la llevaron y era inocente, no, era culpable. Pero ¿qué dice este Señor? ¿Qué dice este hombre que está allí? ¿Dónde están los que te acusaban? Y luego él dice, ni yo te acuso, ni yo te acuso, vete y no peques más. En primer lugar, las piedras caen de los bolsillos de las manos de aquellos que iban a tirarlo, porque el Señor se enfrenta consigo mismos, que es la parte importante que no debemos de olvidar. No somos dignos. Uno puede hacer algo horrible, bien, pero y nosotros le ponemos medidas, es que esto es muy horrible y esto es menos horrible. Pero para Dios lo horrible es horrible. Así que debemos tener cuidado de juzgar. Estábamos hablando, no sé, el otro día con el tema de la eutanasia, y yo digo, realmente, hombre, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero yo no sé qué haría en unas situaciones concretas de vida, ¿no? Esto no justifica que esté bien mi decisión, porque si tomo una decisión de quitarme la vida no está bien. Pero aún así yo sé que soy pecador, que soy débil, que si en esos momentos la fortaleza de Dios no viniera sobre mí, es muy posible que fuera el primero que dijera, ¿por qué? Porque es lo fácil, es lo cómodo.
Y más de una ocasión en mi vida, situaciones difíciles, yo he dicho, Señor, llévateme. Un suicidio divino. ¿Entendéis? Entonces, la debilidad de los hombres es nuestra también, en un mayor y menor medida. Siempre nos tenemos que preguntar si yo hubiera nacido en no sé dónde, en otro lugar. Vemos en Nigeria, en otros países donde los niños de 7, 8 años enseñan ya, les dan un Kalashnikov, les enseñan a disparar y a matar. Y crecen así. ¿Podemos juzgar a esos niños? Hermanos, este es el punto principal. Creo que la Iglesia ha perdido el enfoque de Cristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y ha dejado a su Iglesia para que haga eso. No a condenar. Él vendrá un día a condenar, pero ahora no. Ahora Él está para salvar. Y nosotros, a veces como Iglesia, lo que hemos hecho es condenar. Condenar. Y no es la intención de Dios. Por eso hacemos bien. Hacemos bien. Ya no solo por el hecho de que esa es una forma correcta de actuar, sino por los perjuicios que trae hacia mi vida, los perjuicios que trae mi vida, porque yo estoy firmando, por decirlo así, estoy firmando el decreto de juicio hacia mí. Si yo estoy juzgando a una persona que ha hecho mucho mal, pero la estoy juzgando malamente, con grandes y malos deseos, eso es lo que se va a volver a mí. ¿Por qué? Porque yo, en mi capacidad o en la capacidad de los hombres, es posible que no tenga o que no llegue a ese supuesto pecado. No es que él ha pecado más que yo, pero ¿acaso yo no tengo también pecado en el cual debo de ser juzgado? Cuando el Señor en el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ahí no hace una clasificación de deudas, y dice, perdónanos nuestras deudas, y nosotros perdonamos nuestros deudores, sí, pero, ojo, hasta aquí. Eso es lo que parece que decimos nosotros. Sí, yo voy a perdonar a mis deudores, pero, ojo, hasta aquí. Esto no lo puedo perdonar. Reconocemos y reconoceremos que somos personas. Eso está reconocido, incluso David luego en sus salmos, ahí se ve una sinceridad absoluta y total en reconocer delante de Dios su debilidad, pero a la vez, precisamente por ese reconocimiento de debilidad, le hace un corazón transparente y sano, y Dios le puede decir, es mi amigo. Así que, hermanos, ayudémonos a nosotros mismos primero, porque cuando estamos juzgando a alguien, cuando incluso chismorreamos de otro, ¿no? Dice en el verso, y termino con este versículo, Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y nosotros no hemos sido llamados a ser jueces y aplicar la ley. Somos hacedores, cumplidores de la ley. Con lo cual no podemos decirle a la gente cómo tiene que hacerlo. Tenemos que, en amor, en la manera que el Señor lo hizo, ¿no? La manera que el Señor dice, y yo te condeno. Nosotros vemos a Jesucristo caminando en este mundo y de Él aprendemos. Por eso Él puede decir que os améis los unos a otros, y este es el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, dice el Señor, que os améis los unos a otros. Señor, ese mandamiento ya lo sabíamos. Sí, pero como yo os he amado, siguiendo mi ejemplo. Antes no tenía ese ejemplo, ahora sí. Ahora mirad cómo yo lo he hecho. Yo que podía ser juez.
Yo que podía bajarme de la cruz y liarme a tortazos ahí con todos los que estaban ahí tratando de matarme. Yo que podía invocar a ejércitos y venir y destruir. Yo no he hecho eso. Cuanto más nosotros, que sí que somos pecados, porque en él no hubo pecado y podría haber juzgado sin responsabilidad ninguna. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a limpiarnos de la contaminación del pecado y vamos a participar en el día de hoy en lo que es la Santa Cena. En este primer día, lo que vamos a hacer es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Dice, haced esto en memoria de mí. Haced. Haced. No dice, si queréis hacerlo, no. Haced esto en memoria de mí. Es decir, es ordenada por Jesús como un acto obediente de recuerdo. Número 2, es un acto de identificación. Es decir, lo que estamos comiendo es la cena del Señor. Nos identificamos con Jesucristo en este acto. ¿Por qué? Porque esta cena solo es para aquellos que le conocen. Él nos invita a esta cena para que la recordemos una y otra vez, porque somos sus hijos. Él nos identifica. En tercer lugar, es un acto de pacto. Un pacto ya sabéis lo que es, ¿no? Entonces dice, esta copa es el nuevo pacto. Es un pacto nuevo. Hubo pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento y antiguamente, pero ahora es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Es un pacto con la sangre de Jesús. Yo pacto con Jesús y le digo, tu sangre me va a servir porque me va a limpiar de mis pecados, cosa que no se ha podido hacer hasta ahora, porque la sangre de los animalitos que antiguamente se sacrificaban, eso no limpia. Eso era como un vendaje de momento para que viniera el verdadero vendaje. Es un acto de participación conjunta, ¿no? Es un acto de participación porque la Biblia y la palabra le llama comunión. Eso es lo que es decir, es más allá de lo que significa el verbo participar, el verbo tener comunión, porque es una comunión horizontal y vertical. O sea, que es la comunión es una unión común, ¿no? Compañerismo, pero compañerismo no por nosotros, sino alrededor de Jesucristo. Es un acto de acción de gracias, porque dice que habiéndolo partido, dio gracias, hablando del pan, habiéndolo partido, dio gracias. Es un acto de representación. Es mi cuerpo, dice. Representa la sangre y el pan representan, no son, pero representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es un acto de conmemoración. Dice, haced esto en memoria de mí. Es una observancia conmemorativa. Es un acto de examen. 1 Corintios 11:28 dice, examínese cada uno a sí mismo y coma así. Es decir, un momento de examen referente a todo lo que hemos hablado. De pronto algo nos dice el Señor que tenemos que arreglar. Bueno, no hace falta que lo hagamos ahora si no podemos, pero hay que por lo menos marcar el propósito de hacerlo. Es un acto de proclamación, porque dice que todas las veces que comamos esto, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y por último, es un acto de anticipación.
Es decir, proclamamos antes de que Él venga. O sea, proclamación y anticipación. Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una cuestión de expectativa. Los que participamos en esto tenemos la expectativa de que esto que estamos haciendo no lo vamos a tener que hacer siempre, sino que vendrá un día en el cual el mismo Señor estará en una gran cena muy diferente, como nos dice la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a participar de los elementos y vamos a hacerlo en orden.